Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada viernes, iniciamos el programa de la próxima dimensión. Creo que algunas personas el otro viernes tuvieron dificultades para acceder al programa. Sin embargo, debemos decirles que a lo que hemos podido observar tanto en la grabación de la próxima dimensión en nuestra sala de videoconferencias, tanto cuanto en la realización de la grabación que se hizo en Ustream, sin embargo, no presentaba ni problemas de audio ni de vídeo. Por lo tanto, aquellas personas que tuvieron dificultades en vernos, creemos que, o oírnos, creemos que lo que deben de hacer es revisar su ordenador, porque me temo que el problema no sea ni Ustream ni nuestra sala de videoconferencias, y sí algún fallo técnico o a lo mejor del antivirus que bloquea el programa, en fin, que deben de mirar su ordenador, porque desde luego el fallo no fue ni de Ustream ni de nuestra sala de videoconferencias. Bueno, en este sábado el tema es sobre el tabaco, siguiendo esa serie de programas que vamos a dar sobre la visión espírita de las distintas drogas, tanto legales como ilegales, seguida de una serie de pautas que, conforme a la doctrina espírita, deben de adoptarse para la mejor prevención de esas drogas, tanto en el seno familiar como en la escuela. Serán aproximadamente unas 4 o 5 semanas dedicadas al tema de las drogas que, como veremos, por desgracia para nuestra sociedad y para la humanidad terrestre, siguen en boga. Antes de iniciar el programa, como siempre, lo hacemos con una oración. Para ello, yo voy a pediros que cerréis los ojos, intentemos tranquilizarnos, serenarnos y, elevando nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, te damos gracias, Padre, por permitirnos llegar a los corazones de nuestros hermanos, sedientos en muchísimas ocasiones de una luz de esperanza en el túnel en que a veces nos sumimos voluntariamente, siguiendo vicios que representan en la mayor parte de los casos, Señor, grandes oscuridades espirituales. Te pedimos, Padre, que esta serie de programas lleguen a aquellos corazones, aquellos hermanos que de verdad deseen abandonar los vicios y las distintas drogas a las que están habituados, a fin de que puedan servirles como una gran ayuda para decir basta a esa dependencia,
Así sea, Señor. El programa de hoy, como decíamos, lo vamos a dedicar al tabaco. El tabaco, mis queridos hermanos, vino a este mundo, a Europa, a nuestra vieja Europa, vino después del descubrimiento de Colón. El tabaco, antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, de las Américas, realizadas por Colón, solo era utilizado por los nativos del Nuevo Mundo. Ellos lo utilizaban para, a través del humo y la masticación de hojas y ungüentos, poder entrar en contacto con otras realidades místicas. Perdón. Esa utilización era principalmente efectuada por miembros de las tribus que se dedicaban a contactar con otras realidades extrafísicas, por así decirlo. Todo este hálito de misterio fue lo que provocó que cuando el tabaco fue traído a Europa, en principio las autoridades europeas rechazaban su uso e impedían el uso del mismo, puesto que lo consideraban una costumbre bárbara, puesto que venía, como os digo, de las tribus del Nuevo Mundo, de América. Entonces lo consideraban como una costumbre bárbara. Estas tribus utilizaban el tabaco porque determinados especialistas, determinados historiadores entienden que el antiguo tabaco era mucho más de una naturaleza mucho más fuerte, contenía más sustancias psicoactivas que llevaba a la obtención de experiencias místicas. De este modo era utilizado y formaba parte de los rituales de ofrenda a los dioses. Por lo tanto, todo este halo de misterio y de misticismo fue lo que contribuyó a que las autoridades en Europa se dejasen vencer y se popularizase el consumo del tabaco, porque se difundió la falsa idea, fijaros hasta qué punto a veces las falsas verdades pueden llegar a influir en que la población haga o deje de hacer tal o cual acción. En este caso se difundió la noticia de que el humo del tabaco poseía poderes milagrosos, fijaros. Y de ese modo el consumo del tabaco fue poco a poco aceptándose por las autoridades, hasta que empezaron a fabricarse los cigarrillos de modo masivo. Solamente hacia la década de los 70 empezó la población médica, empezó a publicar las funestas consecuencias del tabaco. Y tan solo, amados hermanos, hacia la década, recientemente, en algunos países incluso
se empezó en la década de los 90. En otros, como nuestro país, mucho más reciente, es la prohibición de fumar en lugares públicos. Ya digo, en otros países nos llevan años de adelanto en este punto y ya se procedió a prohibir fumar en lugares públicos antes que en España. Así, llevamos asistiendo a una disminución del consumo del tabaco en la población activa de una franja de los 30 a los 50 años. Sin embargo, para preparar este programa, he podido constatar, a partir de estadísticas que hay elaboradas, que si bien disminuyó en esa población, en esa franja de edad que os acabo de nombrar, encontramos, sin embargo, un aumento mucho mayor en el consumo del tabaco por parte de jóvenes y adolescentes. Disminuye en una población y aumenta en otra. Con lo cual, tampoco es que hayamos conseguido mucho. De poco sirve que las personas desde los 30 hasta los 50 años abandonen el tabaco si los jóvenes adolescentes cuyo cuerpo todavía no está formado del todo están incorporando a sus hábitos una cuestión tan perniciosa como el tabaco. De esta cuestión quiero hablaros esta noche, porque yo estoy convencida, absolutamente convencida, más que nada porque pasé por ello y tengo mi experiencia en este punto, en que la ignorancia del verdadero daño que el tabaco provoca en las personas es la causa de que muchos hermanos y muchas hermanas nuestras no se animen a dejarlo y otros se inicien en este funesto vicio precisamente porque desconocen los verdaderos efectos del tabaco. Hay una psicóloga norteamericana que que nos recuerda, hablando del tabaco, nos recuerda el cuento de la Bella Durmiente. Y sostiene esta psicóloga, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, más que nada, incluso aquel dicho antiguo que dice que la ignorancia es muy atrevida, y sin duda, la persona ignorante tiene un valor, una arrogancia y sobre todo una falta de prudencia que no concurren en la criatura cuando no ignora a lo que se enfrenta. La Bella Durmiente, no sé si conocéis el cuento, imagino que sí, sabéis que tenía la maldición de una bruja y que en el momento en que se pinchase con una aguja, caería en un sueño del que tardaría mucho tiempo en despertar, o tal vez ni despertarse nunca, hasta que un príncipe no besase sus labios con amor. Bueno, el caso es que el rey lo que decretó fue no decirle nada a la princesa, nunca le dijo nada. Y prohibió las agujas en el país. Prohibió las agujas en el país y resolvió no decir ni una sola palabra sobre la maldición y las agujas. ¿Qué ocurrió? Pues
lo que era de esperar, que un día la princesa encontró una aguja, se pinchó y cayó en el sueño. ¿Qué hubiese pasado, queridos hermanos, si ese rey, en lugar de callar la boca y prohibir las agujas, hubiese hablado a la princesa del peligro que para ella entrañaba pincharse con una aguja, de las consecuencias que eso traería y de que por ninguna causa se acercase a una aguja? No tenía ni siquiera por qué prohibir las agujas en el país. Todo el mundo sabría la historia y nadie querría que a la princesa le ocurriese nada. Pero el rey resolvió no hablar sobre el asunto y prohibir las agujas. Esta historia, aunque nos parezca mentira, ocurre muchas veces en nuestros hogares y a nuestros gobiernos en relación a la cuestión de las drogas. Primero, o se exageran los efectos de las drogas de un modo que casi no parecen drogas, parece terrorismo, o no se habla del asunto, o se minimizan sus efectos y se dice muy alegremente, no, mira, fumar marihuana, verás, ¿cómo te diré? Fumar tabaco es muchísimo más peligroso que fumar marihuana. Es mentira, es mentira. Y espero tratar de demostrar lo que me deis oportunidad a lo largo de estos programas. Todo eso son mentiras, no es cierto. No hay ningún estudio científico a ese respecto en el cual se indique que la marihuana sea menos peligrosa que el tabaco. Es más, ninguna droga se puede decir que es menos peligrosa que otra, porque no es la droga lo que es peligroso, sino el índice del consumo. Del mismo modo que es incierto que alguien, porque fume un día un porro, ya se convierta en drogadicto, también es incierto que usándolo habitualmente sea menos peligroso que el tabaco. Son verdades a medias y la ignorancia de las cosas y las verdades a medias son excelentes caldos de cultivo para que las personas caigamos en vicios y en costumbres que sería deseable no caer. Porque sus efectos, amados hermanos, como os decía en el primer programa dedicado a la droga, prevalecen en el perispíritu nuestro más allá de la tumba. Y las heredamos para otras reencarnaciones y vienen con nosotros latentes como predisposiciones especiales a ser de nuevo candidatos a drogadictos. Por lo tanto, es importante que escuchemos con atención los efectos del tabaco. Fumar o inhalar tabaco significa, amados hermanos, inhalar sustancias tóxicas, en concreto 4.720. Si alguien no se lo cree, puede entrar en los institutos científicos y ver fehacientemente los análisis correspondientes. De estas 4.720 sustancias tóxicas, entre ellas figura los monóxidos de carbono. El monóxido de carbono, para entendernos y andar por casa, es la sustancia que, el gas que emiten los tubos de escape de los coches. También tiene alquitrán, pero por si esto fuera poco, contiene amoníaco y óxido de nitrógeno. Ahí queda eso. Aparte de otras
4.716 sustancias, porque eran 20. Estas son las más perniciosas, pero hay más, muchas más. El alquitrán se ha comprobado científicamente que contiene aminas aromáticas que son posiblemente, y según advierten todos los estudios hechos al respecto, las causantes del cáncer. El monóxido de carbono, el temible CO, reduce la capacidad de transportar oxígeno que tiene nuestra sangre, aumentando con ello peligrosísimamente el riesgo a padecer gravísimas enfermedades y afecciones cardíacas. La nicotina es la mayor responsable, no la única. Hay más sustancias dentro del tabaco que son responsables de la dependencia de los fumadores. La nicotina es la mayor responsable de la dependencia que tienen los fumadores, pero no la única. También la dopamina forma parte, es una sustancia que forma parte de los cigarrillos. Incluso la ciencia ha probado que una calada de humo que inhalamos se puede medir su efecto en el cerebro en un solo segundo después. Un cigarro contiene de media de 1,5 a 2,5 miligramos de nicotina. No os creáis la historia de los cigarrillos light. También mienten en esto las comerciales tabaqueras. También mienten en esto. A los cigarros que le disminuyen la nicotina, ¿sabéis lo que hacen? Aumentan el monóxido de carbono para compensar la falta de nicotina, la compensan con el monóxido de carbono. ¿Qué os parece? Yo no sé qué será peor, porque en realidad yo no soy especialista, no soy médico, pero lo que sí soy es de ciencias y os puedo asegurar que no sé qué será peor. Se ha comprobado que la nicotina, administrada en pequeñas dosis, modifica y altera el funcionamiento del sistema nervioso central. Potencia y aumenta el estado de alerta mental. Por lo tanto, tras fumar el cigarrillo, como la nicotina, aumentó el estado de alerta mental que tenemos, después de fumar el cigarrillo, lógicamente la persona tiene como una especie de calma. Tiene más claridad para pensar, tiene más concentración. Y hay una película que yo os aconsejo verla, porque es muy expresiva de un hecho verídico que ocurrió. Un científico que trabajaba para una industria tabacalera comprobó cómo las tabacaleras engañan y sustituyen el efecto de la nicotina por otras sustancias más peligrosas. Eso dio lugar a una película que se denomina El informante. La tenéis en internet y podéis bajárosla. Y está inspirada en un caso real. Ocurrió realmente. Para que nos demos cuenta de una buena vez que debemos de dejar el tabaco porque nos estamos matando, literalmente. Físicamente, el tabaco disminuye el apetito. ¿Por qué disminuye el apetito?
puesto que actúa sobre el sistema nervioso central, pero lo que no dicen es que estropea y causa úlcera en el estómago, y úlceras gravísimas. En el aparato respiratorio provoca irritaciones locales que con el tiempo y el depósito de sustancias cancerígenas se convierten en lesiones que causan la muerte, tanto por el conocido enfisema pulmonar como por cánceres de pulmón. En el aparato circulatorio, el tabaco aumenta el ritmo cardíaco. La tensión sanguínea también se ve aumentada. Y las contracciones cardíacas, es decir, la sístole y diástole, también se ven aumentadas. Por lo cual, predisponen continuamente, cada vez que fumamos un cigarrillo, nos predisponemos al infarto, al derrame cerebral, a enfermedades cardiovasculares, etc. Todos esos efectos están comprobados por nuestros hermanos los médicos. ¿Qué ocurre para que la persona desencadene en sí el hábito de fumar? Yo he mirado en internet, mirad, hay muy pocos estudios sobre esta cuestión. Y yo creo que a nuestros hermanos los médicos, con todo el respeto del mundo, se les está pasando por alto esta cuestión. Muy importante, porque yo he encontrado cifras que hacen pensar y reflexionar. Resulta, hermanos, que el 95% de los fumadores abandona el tabaco sin ningún tratamiento de modo propio. Esto nos está hablando de una causa, y la causa no es el fumar, porque si el fumar fuese la causa, serían incapaces de dejar el tabaco de por sí solos. O sea que yo creo que el día que la ciencia encuentre el motivo, el desencadenante del vicio del tabaco, de esa necesidad de fumar, habremos encontrado la solución para este terrible problema. De todos modos, los científicos, los terapeutas, señalan como desencadenantes del hábito de fumar condicionamientos sociales y necesidades psicológicas, sobre todo estas últimas. En los jóvenes, por ejemplo, cuestiones como la imitación, la atracción, el sentirse más seguros, el sentirse más independientes, más maduros, en otros es por rebeldía. Se manejan causas, me refiero entre la población adolescente, no me refiero ya entre la madura. También existen propagandas subliminales que, gracias a Dios, nuestro gobierno ha prohibido. Esperemos que no se vuelva atrás en esa buena marcha. Que unen el tabaco a la madurez, a la independencia, a un estilo de vida, al placer de la vida, rituales en torno a soltar el tabaco, el humo de tal o cual manera, observar los dibujos que hace el humo. Hay películas que unen el fumar a aliviar tensiones, a enfrentar situaciones malas, a dominar sentimientos de miedo, de nerviosismo, vergüenza, etc. Y lo vemos todos los días. Que el delincuente se me ha escapado,
dame un pitillo. Como si el tabaco es presentado por películas, por propagandas, como solucionador de tensiones, cuando es mentira, no es verdad. El fumador, el que es fumador habitual, pregúntese a sí mismo, ¿por qué fumo? Y verá la respuesta. Fuma cuando está triste, pero también fuma cuando está alegre. Fuma cuando está nervioso, pero también cuando está calmado fuma. La cuestión es fumar. La cuestión es una falta de aceptación de las cuestiones que vienen en el día a día como normales, como son situaciones que tengo que afrontar. Voy a hacerlo del mejor modo posible, pero el tabaco no va a ser la solución. Esto también ocurre con los alcohólicos. Ante los problemas, el vaso. Y lo que pasa luego es que el vaso aumenta los problemas 1000 por 1000. Aquí también ocurre lo mismo. E insisto, propaganda, películas, aquel conocido anuncio, hasta se ha utilizado el más noble animal, que para mí uno de los más nobles es el caballo, se ha utilizado para instar a las personas a fumar. El conocido anuncio de Marlboro. Nos preocupamos de prohibir el toro, que es ese monumento nacional, y de unir el toro con cualquier bebida alcohólica, menos mal, gracias a Dios. Pero sin embargo, durante muchos años nos han estado sirviendo el caballo con aquel hombre ya maduro tan atractivo para que fumásemos Marlboro o Winston, no sé qué marca, no sé cuál de las marcas americanas era. Incluso vendiendo la libertad. Pues, queridos hermanos, en el uso del tabaco no hay ninguna libertad. Hay una cadena muy grande y una condena mayor, puesto que nos estamos condenando nosotros mismos a partir para el mundo espiritual muchísimo antes de lo que traíamos previsto en nuestra reencarnación y además de formas muy dolorosas. Yo no sé si habéis observado la desencarnación de algún enfermo del pulmón, de cáncer de pulmón, pero para los que tengan duda, os animo a alistaros como voluntarios en los servicios de oncología pulmonar de cualquier hospital de vuestras ciudades. Seguro que os aceptan. Y os digo una cosa, va a ser suficiente terapia para que vosotros solitos en menos de 2 semanas dejéis el tabaco. Porque a buen seguro que si observáis la dolorosa situación, los dolorosos cuadros del tabaco en el hospital, os puedo asegurar que dejaréis el tabaco. Y muchos de vosotros me diréis, pues hay muchos médicos que fuman. Es que entre los médicos también hay personas muy inconscientes. Hay de todo. Entre la población de los médicos hay de todo, como entre las personas que no son médicos. Entonces, eso no constituye ninguna razón para seguir fumando. Al contrario, debe constituir una razón para no seguir haciendo. Insisto con todo esto que no hay estudios suficientes sobre las razones que llevan a las personas a empezar a fumar. Yo instaría a nuestros hermanos, los investigadores médicos, que
de algún modo se procediese a realizar estudios en este sentido, porque realmente se deja sentir la falta de estudios científicos serios sobre las causas, el desencadenante que lleva a las personas a empezar a fumar. Yo, sinceramente, es mi opinión, claro, no creo que sea ni una moda. Yo creo que hay razones psicológicas mucho más profundas que llevan a la persona a utilizar el cigarro, el vaso u otro tipo de drogas. Y el día que la ciencia descubra esa razón, será más fácil ayudar a nuestros hermanos dependientes en algún lado. Las consecuencias del tabaco, desde el punto de vista clínico, que he podido constatar en estudios y estadísticas médicas, insisto, he encontrado cáncer de pulmones, de boca, de faringe, de laringe y esófago, y en el esófago los doctores han encontrado que este cáncer se encuentra sobre todo asociado a aquellas personas que además de beber, fuman. Cáncer de vejiga, de páncreas, de riñones, derrames, ataques cardíacos, anginas de pecho, bronquitis, enfisemas pulmonares, úlceras, arteriosclerosis, anticipo de menopausia, envejecimiento prematuro y la conocida voz esa voz ronca que vulgarmente conocemos con el nombre de voz de camionero, sobre todo en las mujeres, llama profundamente la atención. En los hombres, pues, tienen ellos la voz más ronca, pero en una mujer de repente ese vozarrón, ese torrente de voz ronca, pues ese hecho es producido por el tabaco. Pero hay más, no hemos terminado. En cualquier mujer, si es usuaria de anticonceptivos, sobre todo de píldora anticonceptiva, el riesgo de infarto aumenta si es fumadora. En la mujer embarazada, estas sustancias tóxicas, estas 4.720 que os decía al principio, van directamente al feto, atravesando la placenta. No es obstáculo la placenta para no llegar al feto. Mirad, niños que nacen con menos peso del normal. Pero no solo eso no sería lo más grave. El riesgo de aborto espontáneo aumenta y el riesgo de muerte súbita. Hay muchísimo aumento en todo el globo terráqueo de niños, de bebés con muerte súbita. Y la ciencia ha averiguado que una de las causas puede ser fumar durante el embarazo. O, los efectos son los mismos, que la madre embarazada esté en lugares cerrados respirando el humo de otras personas que fuman, aunque ella misma no fume. También aumenta el riesgo de muerte súbita en los bebés. Y el nacimiento con enfermedades congénitas. También hay que decir que todos estos estudios convienen en una cosa. Si la mujer embarazada deja de hacerlo, deja de fumar, todos los riesgos, estos que acabo de decir, disminuyen su porcentaje y pasa a ser semejante
al riesgo que tiene cualquier mujer que no fume. Es decir, lo importante es no fumar durante el embarazo. Si todavía no consiguió dejar de fumar, al menos trate de no hacerlo en el embarazo, y eso eliminará el riesgo de todas esas cuestiones que están comprobadas, insisto, científicamente. También hay consecuencias ecológicas para el fumar. Para secar la hoja del tabaco se utiliza leña. Pues bien, aquellos que dicen que son ecologistas, tengo que decirles que la persona que fuma un paquete de tabaco diario, cada 15 días se carga un árbol para secar el tabaco que ha fumado en 15 días. Un árbol entero. Y luego lo plantamos por otro sitio. Vamos a ver la congruencia de nuestras ideas. La plantación de tabaco utiliza agrotóxicos, que también van para adentro cuando fumamos. La tierra en la que se planta tabaco no da ningún otro producto más, aunque se quite el tabaco. Por no hablar de los incendios que provoca los cigarrillos mal apagados. Yo creo que son bastantes buenas razones para dejar de fumar. Los síndromes, el síndrome de abstinencia, que puede dejar que puede dejar el tabaco si intentan dejar de fumar, los peores son después de las 12 primeras horas de haber dejado el hábito. Los síntomas son variados: irritación, ansiedad, falta de concentración. A unas personas les da sueño, a otras insomnio. Unas personas en relación hay hostilidad, incluso dolores de cabeza, cólicos y hasta catarros, fijaros. Claro, lo de los catarros yo lo pregunté y es lógico. Un constipado, ¿sabéis por qué? Porque claro, el pulmón, al dejar de recibir esas sustancias tóxicas, lo que hace es intentar deshacerse de ellas. Por eso ocurre el constipado. Incluso puede haber diarrea y a veces se gana peso, pero no tanto como dicen, no tanto como dicen. Como mucho, el peso que se gana a consecuencia de dejar el tabaco son a lo sumo 5 kilos durante el mes siguiente a dejar de fumar. Luego ya nada de eso. Sin embargo, la compulsión por fumar cuando olemos tabaco, esa es el síntoma que puede durar más meses. Todo el resto de los síntomas que os acabo de decir se alargan como mucho una semana. Con respecto a qué es mejor dejar de fumar, de repente o poco y poco, o gradualmente, dicho de otro modo. Pues bien, los científicos son bien claros. La mejor forma de dejar el tabaco es de repente. El dejar el tabaco gradualmente aumenta y alarga el síndrome de abstinencia de un modo que la mayor parte de las personas que intentan dejar el tabaco de modo gradual no lo consiguen. O sea que en esto son claros los terapeutas y los médicos. Si el 95% de los fumadores, queridos hermanos, ha conseguido dejar el tabaco solos, sin ningún tipo de terapia,
solo con la fuerza de la voluntad. Yo insisto en lo mismo. Señores científicos, señores investigadores, ¿por qué no se hace un estudio serio y científico, riguroso, con una muestra de un amplio grupo de fumadores? Seguro que llegan a conclusiones que pueden ayudar mucho a que nuestros hijos no empiecen a fumar. Y sobre todo, una cuestión, no exagerar nunca los efectos del tabaco sobre la salud. Eso es una costumbre tan perniciosa como intentar disminuir los efectos del tabaco sobre la salud. También la otra cuestión que pretendía abordar esta noche, pero que ya no nos queda tiempo porque ha transcurrido una hora, está a punto de transcurrir, es la marihuana, que la dejaremos para el próximo día. Para el próximo día haremos el programa se dedicará a la marihuana. Si es verdad que es menos perniciosa que el tabaco, ya os digo que no, es mentira. La marihuana y el alcohol son muchísimo más peligrosos que el tabaco. Nosotros no tenemos, dicen los científicos, no tienen conocimiento de que nadie ningún joven interrumpiese los estudios, fuese expulsado del colegio por causas graves, tuviese un acceso psicótico, tuviese alteraciones hormonales, alteraciones en la percepción, pérdida de referencia espacio-temporal, pérdida de la memoria y hasta accesos de esquizofrenia. Estas consecuencias no tenemos conocimiento que nunca las haya provocado el tabaco. Sin embargo, dicen los científicos que no podemos decir lo mismo sobre el alcohol y la marihuana. Estas dos drogas terribles, alcohol y marihuana, sí han provocado y vienen provocando todas estas consecuencias que acabo de decir. Por lo tanto, cuando alguien diga que la marihuana es menos peligrosa que el tabaco, o bien desconoce, es un ignorante, no conoce la realidad, o bien es un malintencionado y nos está engañando. El tabaco tiene todos esos efectos que yo os enumeré en este programa, que no lo digo yo, insisto, está en estudios científicos y comprobados por personas que han padecido distintos cánceres. Pero la marihuana, el alcohol, sí destruye familias, sí destruye vidas, termina con los estudios de las personas, puesto que la capacidad de concentración, de estudio, de captación, de comprensión y de memoria disminuye grandemente. La persona puede tener incluso accesos psicóticos y esquizofrénicos si la persona viene con tendencias, pues nosotros somos espíritus eternos y tenemos muchas vidas. Si de las vidas anteriores nosotros traemos una tendencia hacia la esquizofrenia, hacia la paranoia, algún problema, algún desequilibrio, y nosotros, queridos hermanos, no presumamos nadie, no penséis que existe un solo ser en la tierra que no tiene un desequilibrio.
La tierra, como nos indican los espíritus, es un sanatorio de almas, un hospital de almas y una prisión de espíritus criminales. Luego, el desequilibrio en nosotros está sembrado. Por lo tanto, hacer uso de drogas como el alcohol y la marihuana y otras drogas que veremos el próximo viernes, como el éxtasis, la cocaína, el LSD, etcétera, etcétera, es arriesgarnos a meternos en un callejón sin salida. No os voy a decir que se va a morir, porque morir nos vamos a morir todos. Desencarnar tenemos que desencarnar todos. Ahora bien, es muy diferente desencarnar por agotamiento de los órganos o por cualquier enfermedad que hacerlo por una enfermedad que nosotros mismos hemos buscado a través del uso y abuso de estas drogas. Son cuestiones muy distintas. Principalmente porque pasaremos para el mundo espiritual en la condición de suicidas, con todo lo que ello conlleva, espiritualmente hablando. Por lo tanto, tenemos que hacer lo posible por intentar dejar cualquier vicio que nos encadene a una actividad. Y esa actividad sea perniciosa, debemos intentar dejarla. Si no somos capaces, no es el caso del tabaco. El caso del tabaco, lo único que tenéis que decir es no fumo más. Y hacerlo. Y no necesitáis más ningún otro tratamiento. Porque el 95% de las personas, los estudios afirman que han dejado de fumar ellas solas. Si 95% de los fumadores han dejado de fumar, nosotros tenemos que pensar que pertenecemos a ese 95%, no al otro 5% restante. Y el otro 5% de restante ha dejado de fumar a través de terapias, con lo cual, si no somos capaces de hacerlo solo, pues busquemos una terapia. Yo no sé ahora, porque ahora yo no estoy vinculada a la Asociación contra el Cáncer, en su momento lo estuve. Y os puedo asegurar que la Asociación contra el Cáncer en España tiene cursillos absolutamente gratuitos para aquellas personas que desean dejar de fumar. Insisto, ahora mismo no sé si existen esos cursillos con los recortes que ha habido a nivel gubernamental, lo ignoro, en honor a la verdad. Sin embargo, tengo que decir que hay asociaciones que todavía, siguiendo esas pautas, se puede dejar el tabaco. Cualquier duda que tengáis, pues aquí estaremos para contestarla a vuestra disposición. Y sabed que los centros espíritas bien dirigidos, los centros espíritas que trabajan la terapia, el evangelioterapia, pueden ayudar, y de hecho así ocurre, a dejar el tabaco a través del evangelioterapia, de una terapia de grupo bien dirigida y bien sustentada, ayuda muchísimo. Porque detrás de estas dependencias a las distintas drogas existe un factor de predisposición espiritual muy grande que traemos, que arrastramos de situaciones de otras vidas que no hemos sabido
solventar con acierto. Nada más, queridos hermanos, hasta el próximo viernes y, como os digo, cualquier pregunta que tengáis en relación al tabaco, trataremos de contestarla y si yo no la sé, porque no tengo por qué saber todas las cosas, todos tenemos un límite, somos seres limitados, qué lástima, pues yo preguntaré a quien la sabe y con seguridad os contestaremos. Y aquellos que que queráis dejar de fumar, podéis llamarnos al Centro de Estudios Espírita de Sevilla, que tenemos programas y tenemos, como digo, cursos de evangelioterapia y reuniones para dejar el tabaco y otras dependencias. Con todo esto no suple la labor ni de los médicos ni de los terapeutas. Nosotros os daremos razones de orden moral, de orden espiritual, para ayudaros a dejar el tabaco. Pero la decisión es siempre vuestra. La fuerza de voluntad es vuestra. Nada más, hasta el próximo viernes y esperamos contar con vuestra compañía.